Señoras y señores, bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo. Feliz tarde, noche para todos ustedes. Y no me digan que no, porque ya estamos casi a 15 de noviembre. Y si ya no empieza a oler a tamales, es porque a usted no quiere olerlo, porque ya está prácticamente servida la cena. Faltan 4 o 5 semanas para Nochebuena, 6 semanas para terminar el año 2025, darle la oportunidad 2026. Pero todavía hay cosas que hablar en este programa que a usted le gusta, le fascina, y por supuesto este primer nudo, Daniel Sucher, y el segundo... El otro nudo, Otto Guevara. Un placer de estar una vez más con ustedes. Y estamos a 3 días de que se vayan las lluvias y empiece el verano también. Dios quiera también. Y también el frío que nos acompaña normalmente. Espera un momento, ¿tú no has visto los últimos atardeceres? Sí. Ya estamos a la vuelta de la esquina del verano y ese frío que nos gusta tanto, por lo menos que vivimos en el área metropolitana, que es característico del mes de diciembre. Pero bueno, estamos acá en este programa de A Doble Nudo. Acuérdense que este programa se transmite no solo por Canal 38 de OPA, sino que, y se repite, desde 5 de la tarde y luego 10 de la noche, sino que también por Telered, que es una red de cableras nacionales y regionales y televisión abierta. Y eso es viernes, sábado, domingo, lunes. También lo puede encontrar usted, este programa, si no nos puede ver, en Spotify y en Apple Music. Y en todas nuestras redes sociales, ya estaba haciendo el chequeo aquí. En todas nuestras redes sociales, todas. Pongan el nombre que quiera, ahí está, bajo Daniel Sucher Sommer, Otto Guevara Good y A Doble Nudo, ahí nos va a encontrar. Señoras y señores, hay un dilema que está surgiendo en las últimas horas. ¿Ser o no ser? Ser o no ser, decía, a ver si te acordabas quién es. Lo escribió Shakespeare. Lo escribió, no era Shakespeare que lo dijo. Lo escribió Shakespeare a través de Hamlet, exactamente. Ser to be no ser, or not to be. Ahí está. Le voy a contar una cosa. Bueno, la última semana empezaron a salir unos anuncios dentro de los rotativos en Costa Rica que habla sobre la participación de los debates. Y entonces el dilema acá del programa de hoy, así se llama el programa, es debatir o no debatir. A ver, no podemos tapar el sol con un dedo, Otto, de que estamos, sí, acá vamos a decir primera quincena de noviembre, y hace 3 semanas hicimos un programa que usted mismo lo puede revisar, decía, no ha calentado la contienda electoral, y para mí sigue estando en el mismo refrigerador, sigue sin calentar. Pero lo que ha habido, digamos, en los últimos días, ha sido expresiones de los cuales hay gente que no quiere debatir, hay gente que sí quiere debatir y hay gente que está atentando contra los que no debaten. Mi pregunta, Otto, para ti es, ¿vale la pena debatir o no vale la pena debatir? Y me quiero ir también afuera de Costa Rica, porque no quiero hacerlo tan costarricense, sino ¿también vale la pena en otros países debatir o la verdad es pólvora en sopilote? Ese es el tema. Ese es el dilema, ¿no? El dilema de hoy. Debatir y no debatir. Y bueno, yo he estado en varias contiendas electorales. Hoy estoy disfrutando enormemente. Los toros desde la barrera. Los toros desde la barrera, muy de cerca la barrera, viendo todo cómo se desarrolla esta contienda electoral, porque yo he estado ahí adentro varias veces. Entonces, he pasado por el tema, ese debate de debatir o no debatir, lo he vivido en carne propia y ahorita te paso en los comentarios en sumo sobre eso. Me voy un poquito para afuera y aquí medio en el vecindario de América Latina o en el vecindario de América Central, Bukele en su primera elección en la que resultó electo. Me acuerdo, como si fuera ayer, donde estaba en la televisión al fondo el debate de las personas que estaban aspirando a la presidencia. Él no estaba allá y él con su teléfono, un genio para las redes sociales, desde su teléfono se grababa viendo el debate con los pies levantados y haciendo algún comentario despectivo, refiriéndose a los partidos de siempre, disputándose entre uno y otro a ver cuál es, cuando la gente verdaderamente quiere un cambio. Algo así era el guión. Bueno, yo puse en una publicación mía que él no había sido invitado a los debates
luego una persona de El Salvador me corrige y me dice, no, él fue invitado a todos, pero no fue. O sea, tomó la decisión de no ir. O sea, él confirmó que no iba. Él confirmó que no iba, ¿verdad? Entonces no participó. Y aún así, sin participar, ganó a los partidos políticos tradicionales. Él no era de esos partidos, el FMLN o Arena, que eran los que se estaban alternando el poder. Él los critica, no va a propósito a los debates y a los debates de todo tipo. Es que hay debates televisados, inclusive con Televisión Nacional, tomó la decisión de no ir. Okay. Y aún así, él gana la elección. Mira, te voy a ir un poco más atrás. Año 98-99, contienda electoral venezolana. Una cosa eran debates y otra cosa eran meetings. ¿Se puede hacer así? Son dos cosas diferentes. Sí, son cosas Yo tuve diferentes. la oportunidad de estar en un meeting con 5 candidatos, de los cuales estuvo Hugo Chávez. Meeting. Meeting significa, le daban 15, 20 minutos, bueno, en verdad era como media hora, exponía su propuesta y se iba. Y luego No de inmediato entraba el otro. Entraba el otro y no había pregunta, era meeting. Sí. Hugo Chávez participó en meetings, 4 o 5 meetings, pero debate ninguno. Y desde ahí hasta la fecha, por supuesto, nadie ha visto ni a él ni a su sucesor haciendo ningún debate. Nunca vi. En el caso de los Estados Unidos, la primera contienda electoral de Donald Trump, él fue a 3 debates. En la segunda solo fue a 1. Solo fue a 1 con Kamala Harris, esta última solo fue a 1. Y me voy a ir a Argentina, Javier Milei. Javier Milei fue el último contra Sergio Massa, que habían ido a balotaje. Anteriormente había ido a otro y más nada. Mi pregunta, Otto, acá es, ¿vale la pena desangrarse o en verdad son plataformas que se le puede sacar provecho a esos debates? ¿O mejor me quedo con solo meetings? ¿Ves que te estoy dando las dos palabras? Que son meetings, para la plaza pública. O hay conversatorios también, o hay conversatorios. Hoy te invitan mucho a cámaras empresariales, otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, invita a un conversatorio con candidatos, entonces los sientan por allá, los que vayan, si van 7, 8, los sientan y igual les hacen una pregunta, la misma para cada uno, tiene 2 minutos para contestar, 2 o 3 minutos, ahí va, y luego viene la otra de vuelta. Y sin mucho intercambio, sin mucha posibilidad de profundizar en sus propuestas ni de polemizar, es nada más no hay cruce. Prácticamente no hay, no hay confrontación. No hay confrontación. Entonces, acá traigo a colación los invito a ustedes a revisar esa publicación. Yo creo que la compartí en Facebook, pero en todo caso lo pueden buscar. Mario Quiroz Salazar. Mario Quiroz es tal vez uno de los analistas políticos más agudos que hay hoy en Costa Rica. Mario Quiroz hace poquito escribió sobre debatir o no debatir, no con ese título, pero luego el tema es quiénes deberían debatir qué consideraciones tiene que tomar un candidato a la hora de decidir si va o no va a confrontar sus ideas con otros candidatos o con inclusive una organización social que quiera confrontarlo sobre propuestas de política pública en particular. Y aquí no podemos olvidarnos de que hay 20 candidatos. Y entonces la primera pregunta, la primera reflexión que uno hay que hacer es, vos que has sido académico igual que yo, imagínate un debate con 20. No, a ver, 20... Metodológicamente es imposible. Es más, te voy a decir una cosa. La vez pasada, ¿no? digamos la contienda pasada, hubo 27 candidatos. Y el Tribunal Supremo de Elecciones, por ley orgánica, tiene que darle la oportunidad a que todos en una misma noche, me acuerdo, tengan ese espacio, ¿no? O sea, pero ellos lo hicieron separado. Por eso, pero me acuerdo, pero como eran tantos, lo hicieron separado. Sí. Lo hicieron separado. Y con todo eso era un chop suey que no te dabas cuenta quién era quién. Porque era tan poco el tiempo que tenía cada uno que al final, ¿qué puedes sacarte un TikTok? Nada. ¿Me explico? Entonces, para mí fue como que un saludo a la bandera, llegaron y les di la plataforma a todos. Pero es que un conversatorio o un debate o un meeting para escuchar a cada uno necesitas por lo menos 1 hora. 1 hora.
Yo cuando tenía el programa de Hablando con Daniel, que tú estuviste invitado, yo tuve la oportunidad de entrevistar prácticamente a la mayoría de los candidatos presidenciales en aquel momento, tú ibas como diputado, ¿no? Tenían todos 45 o 50 minutos, la hora completa, y de hecho, como yo solo abordaba temas económicos y me metía en la educación, había un montón de temas que no se profundizaban. Y con todo y eso, hubo candidatos que no terminaban la hora completa. O sea, porque sí, como uno profundizaba y le decía, mira, ¿qué ibas a hacer con desempleo? ¿Cómo ibas a hacer? ¿Cómo ibas a arreglar la inflación? ¿Cómo ibas a hacer? Entonces empezabas a desglosar y se te iban los 45 minutos. ¿Cómo piensas hacer con alguien que te vaya a decir en 10 minutos el plan de gobierno completo? Sí. Y de hecho por ahí ya empezaron a salir otros y prácticamente no han bajado de 150 páginas. Los planes de gobierno. Los planes de gobierno. De 100 hasta casi 400 Por páginas. eso, Sí. 150. Sí. ¿Cómo tú le dices a alguien, dame 10 minutos de 150 páginas? Sí. Profundizar, porque una cosa, a ver, yo puedo chorrear aquí un montón de verbos. Pero de ahí a profundizar vas a tener que tomar por lo menos una hora para cada uno. En Costa Rica hay más o menos unos 20 medios de comunicación. Hay diferentes también plataformas de redes sociales que tienen una gran cantidad de seguidores. Y entonces, bueno, en el proceso electoral, generalmente, en todos los procesos electorales, te llegan invitaciones de todos los medios de comunicación, nacional, pero también regionales, para participar en debates. Entonces, bueno, vos sos un candidato presidencial y te llega esa cantidad de invitaciones. Y ahí tenés que tomar primero una decisión, a cuáles voy o a cuáles no voy. Y ahí uno de los criterios es, ¿me conocen o no me conocen? Porque si yo soy una persona que no conoce más que, no lo conoce más Sí, que la familia y los amigos, y soy desconocido para el gran público, yo tengo que buscar la manera de ir a cuanta actividad me inviten porque tengo la necesidad de darme a conocer. Entonces, ese es uno de los criterios que vos tomás a la hora de decidir a dónde vas. Entonces, ¿te conocen? Si a todo el mundo te conoce, ya podés discriminar y decís, todo el mundo me conoce, entonces voy a tomar otros criterios para decidir si voy o no voy, y para eso podemos hablar ahora en la segunda parte. Vámonos a la primera pausa del programa. En el programa de El Dilema, ¿debatir o no debatir en una contienda electoral? Pausa y volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Séneca. Señoras y señores, estamos aquí de vuelta en el programa ¿Debatir o no debatir? Otto, cuando uno tiene que segregar, estaba diciendo de que uno también tiene que elegir Sí, discriminar las batallas que tiene que ir, ¿no? Porque Ajá, al final sí. no puedes participar en todas, porque aparte que no te va a dar el cuerpo, la energía humana, ¿no? Pero hay hoy una característica diferenciadora a lo que podía haber sido una campaña del 2010, por ejemplo. Hoy tienes la magnificación a través de redes sociales. Así es. Entonces, un video viral, ¿no? O tú le pones una plata, puede ser que haga mucho más, o sea, más efectivo que ir a un debate regional. No sé, pregunto yo. Sí, sí. Mira, en algún momento hay personas en otras latitudes, no estoy todavía hablando de Costa Rica, sino en otras latitudes que dicen, mira, yo en vez de estar paseándome por medios de comunicación, prefiero pasearme por plazas públicas para que la gente me conozca. ¿Hasta qué punto vale la pena
hacer eso. Sí, en el tema de plazas públicas, que era muy característico de la política de Costa Rica, especialmente en la época de 1970 hasta el año 2006, más o menos, había mucha plaza pública donde básicamente el candidato se presentaba en una cabecera de cantón o de provincia y luego invitaban a la gente a llegar allá y era todo un show, ¿no? Entonces había conjuntos y todo lo demás, parlantes que ponían, me acuerdo, en Paseo Colón, desde casi que se ponían las tarimas allá por donde quedaba Purdy Motors, y llegaban los parlantes hasta el hospital casi que San Juan de Dios. Se tiraban casi que 800 metros. Casi que todo el Paseo Colón, y entonces el tema era quién había movilizado más personas, y entonces las tomas aéreas y lo demás, en relación a la cantidad de gente que lograban movilizar para ir a esa gran plaza pública de cierre de campaña, y donde entonces venían algunos referentes del partido a hacer uso de la palabra en esos discursos encendidos, era prometedores, pura pasión. sí. Pero nuevamente, ahí era básicamente una demostración de fuerzas, era calentar motores para lo que venía unos días después, que es el acto electoral. Pero en el tema de la confrontación de ideas a nivel de debate, creo que estábamos hablando, en aquella época prácticamente no había medios digitales y no había el papel que juegan hoy las redes sociales. Entonces, igual, los candidatos de los partidos políticos dominantes escogían cuáles eran los debates a los que iban a ir, especialmente en el par de televisoras en aquella época más influyentes, y entonces, porque ellos sabían que eso tenía un gran rating, entonces o sí iban a ir allá, y luego venía toda la discusión, que ahí entran los jefes de campaña, etcétera, sobre cuáles son las reglas del juego del debate. Porque el debate, vea lo que acaba de pasar ahora con la BBC de Londres, donde dos personas tanto el director como la subdirectora de noticias de la BBC, la Master, la grande de la BBC de Londres, claro, tuvieron que renunciar porque los agarraron en una edición que hicieron de un discurso de Donald Trump, donde cogieron partes de una participación de Donald Trump en otro momento y otras, e hicieron creer al gran público de la BBC que Donald Trump estaba motivando a la gente a tomar el Capitolio en aquella oportunidad cuando pierde las elecciones contra Joe Biden cuando él aspiraba a un segundo mandato consecutivo. Pero entonces ya quedó desnudado la manipulación de un medio de comunicación de que básicamente tenía un sesgo. Entonces el tema es, el sesgo del medio de comunicación juega un rol, porque entonces si vas a tal lado, ¿quién me va a hacer la pregunta? ¿Qué tipo de pregunta me vas a hacer? ¿A dónde está la cáscara de banana? ¿Le vas a pasar las preguntas con antelación a mis contendores para que estén preparados? O sea, todo eso pasa por la mente de quienes van a participar en un debate. Mira, es que sabes qué estaba pasando, porque ahorita acaba de salir un video justamente hace 2 días que el candidato del Frente Amplio visitó al Canal 13 Sinart. Ajá. Y justamente dentro de eso él se está quejando de algo así. Ajá. Él se está quejando. Indistintamente la directora le dijo, eso es mentira. O sea, ella al aire le está diciendo. Pero ahí vemos también, ahí vemos también que existe una posibilidad de sesgo, ya sea premeditado, o que de repente en la misma entrevista se pueda hacer. Pero vale la pena, Otto, es que sigo haciendo la pregunta, ¿vale la pena ir a desgastarse en un debate? ¿Vale la pena que te evidencies, que quedes evidenciado, o en realidad es parte de un show que hay que ver? Porque justamente la mayoría de los debates del 2018 y 2022 se convirtieron justamente en eso, en que eran un domingo a las 7 de la noche, la gente agarraba prácticamente hasta el fútbol nacional, se planificó para que no estuvieran con los debates, y la gente tomaba eso como un show de la noche del domingo, no como algo serio. La gente lo que estaba viendo era de dónde sacaba un meme nuevo, o a quién se iba a burlar al día siguiente, y entonces eso, vuelvo a preguntar de una forma muy genuina, ¿eso desgasta a los candidatos, o en verdad sí les da valor al candidato? Porque yo me acuerdo en algún momento que Natalia Díaz hizo un comentario que prácticamente en ese momento lo empoderó como 3 minutos, y todo el mundo había como un júbilo, y luego
se desinfla otra vez. Igual que un Sergio Mena, me acuerdo, también en otro debate dijo algo que lo incendió, salió y a los 2 días, pregunto, ¿son plataformas necesarias o en verdad son contraproducentes para los candidatos? Y no estoy hablando todavía para el receptor, que ya es la otra pregunta que voy a hacer después. No, para un candidato, como te decía anteriormente, un candidato que no tiene prácticamente nada que perder, que a nadie lo conoce, usted vaya. Cualquier cosa es ganancia. Sí, ¿no? sí, Claro, por eso, cualquier cosa es ganancia. Entonces vaya con un guión bien aprendido, por más de que le hagan una pregunta X, usted contesta lo que usted quiera. Usted básicamente, usted apéguese a su guión y usted logra el propósito. Usted si busca proyectar, porque también ahí viene el tema, es qué vas a proyectar en un debate. Es un debate televisado, entonces es un medio audiovisual, vas a proyectar intensidad, vas a proyectar confianza, pasión, seguridad, o sea, hay un montón de características que estás vos proyectando. Puede ser que alguien, y eso es una invitación que yo les hago a ustedes, repasen en su mente todos los debates que han visto en los últimos años. Y entonces tratan de hacer el esfuerzo al día siguiente sobre qué dijo cada candidato en cada pregunta. Y es muy probable que nadie recuerde mucho. Recuerdan actitudes, recuerdan cómo se desenvolvieron en algún momento, qué tan amistoso se veía, qué tan serio y determinado se veía. Porque la gente a final de cuentas vota a través de la emoción. El voto es un voto emocional. Más emocional. El voto es un voto, en términos generales, es un voto más emocional y menos racional. Entonces yo me identifico con esta persona porque me brinda esperanza. Entonces yo voto por la esperanza, por una emoción, y no por un plan de gobierno de 300 páginas, porque además nadie se lo lee, o son muy poquitas personas se lo leen. Es que te lo digo porque la verdad, mira, yo me acuerdo también ese momento del Listerine, ¿te acordás? Valga la cuña en el juego bucal. Nadie se acuerda de ese debate, nadie se acuerda qué dijo ni el doctor Rodolfo. Ese fue Rodolfo Pisa, Rodolfo Pisa y el contra que era su antiguo José María Figueres, que fue contra su antiguo compañero del Partido Republicano. No sé, era era Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, eran los dos Rodolfo que se pelearon y bueno, y él le sacó esto y nadie se acuerda si había un tema de seguridad, si había un tema de transporte, si había un tema de educación. Ahí todo el mundo se acuerda justamente de ese momento, ¿me entiendes? Que es lo que me duele. O sea, es que por eso te digo, me duele haber estado 2 horas viendo eso, o sea, viendo el debate, tratar de buscar algo que uno diga, mira, es sustancial, me convence. Y al final termina viendo una situación que te desvió completamente el debate y que lamentablemente eso es lo que queda en la retina. Es más, ustedes lo mismo, ustedes saben en qué momento pasó eso. No te acuerdas absolutamente más nada del debate. Sí, ese es uno de los pequeños casos que quedan en la retina de la gente sobre un debate. El debate es muy probable que te ayude más bien a perder votos. Si ya vos estás en cierto nivel, cuando te expones en un debate, hay un riesgo más bien a perder votos, que una respuesta no sonó bien, te agarraron con una contradicción, sonaste dubitativo y entonces a la pucha. ¿Qué le pasó a Linet Saborío en su participación en varios debates? Que algunas personas dijeron, a la pucha, pero es que pareciera que si el tema económico no es lo de ella, y empezó ahí a trastabillar, y la gente dijo, a la pucha, y entonces ahí sí su participación en debates más bien la afectó y alguna gente entonces se le fue hacia Eliezer Feinstein. Voy a hacer la pregunta de este segmento. Dice así, partidos políticos con más candidaturas presidenciales, ya vamos a volver al tema de los debates. Partidos políticos con más candidaturas presidenciales en los últimos 20 años, hubiésemos puesto ahí en este siglo, 21. Sí. ¿Cuáles partidos políticos? Bueno, yo creo que definitivamente Liberación, La Unidad, obviamente tienen que liderar, ¿no? Obviamente. Sí, y el Partido Acción Ciudadana. Y Acción Ciudadana porque ha gobernado y todo. Todos esos han estado todas las veces. Y hay uno más, que es el Partido de Integración Nacional, que dicho el PIN, sí, que dicho ese paso, dijimos acá la vez pasada. ¿Frente Amplio no? El Frente Amplio está en la siguiente gradiente, que está Frente Amplio, está Movimiento Libertario, está el Partido de Accesibilidad Sin Exclusión, el PASE. Sí, el PASE. Esos entran en esa categoría. Yo creo que esos son los que básicamente
los partidos con más participaciones, con más candidaturas presidenciales. Bueno, ese es otro candidato que también a mí me llamó la atención cada vez que iba a debatir, el del PASE, el don Oscar López. Ah, sí, sí. Claro, que también es otro personaje. Es un personaje. Que es un personaje, yo le tengo mucha admiración, indistintamente si iba por el PASE o iba por porque él no tenía ideas tan malas. Él tenía ideas suficientemente buenas, lo que pasa es que como las daba de una manera muy coloquial, la gente no se las tomaba en serio. La gente no se las tomaba en serio, pero él en algún momento tuvo, o llegó a tener algunas que dijo en debates y que claro, con esa picardía con la que él habla y que obviamente con esa dificultad que él tiene de visual, él lo saca como un rédito para él, y a mí siempre me ha dado mucha risa, mucha picardía cuando él dice, esta no la veía venir, porque él en redes sociales también lo sigue diciendo, ¿no? Sí, claro, esta no la veía venir. Entonces, pero bueno, es otro personaje también, y en el PIN, la contienda del 2018 estuvo Juan Diego Castro. Juan Diego Castro, cómo no. Y ahora con el PIN está Luis Amador. Entonces sí, tiene candidaturas presidenciales, no todas de Walter Muñoz. Walter Muñoz sí es la persona que más veces ha aspirado a ser diputado. Se ha postulado, que eso lo mencionamos en el programa anterior, ¿verdad? Que es la persona que más veces ha aspirado a una diputación. 2 veces ha sido diputado, ahora está aspirando a ser diputado nuevamente. Te voy a hacer una pregunta, Otto, ya para irnos la voy a dejar picando en el área. Todas las contiendas han habido debates presidenciales con todos los que ganaron. Te la dejo picando en el área. Vamos a la segunda pausa y ya volvemos aquí en Doble Nudo. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer. A Doble Nudo. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Martin Luther King. Señoras y señores, tercer bloque a Doble Nudo. Les recuerdo que este programa, al igual que todos los programas de este queridísimo programa, valga la redundancia, quedan colgados en la página del señor Otto Guevara Gut, este humilde servidor Daniel Suchar Sommer, en la página oficial de Doble Nudo, Spotify, Apple Music. Y por supuesto le mandamos saludos a todos los que están conectados en Canal OPA, Canal 38 y en la cadena de Telered a esta hora del día, o mejor dicho, de la noche. Bienvenidos, estamos hablando sobre el dilema de debatir o no debatir. Otto, han habido Abel Pacheco, Oscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado, el señor Rodrigo Chávez. Estos son los 6 que han gobernado en este siglo XXI, vamos a decirlo así. La pregunta que te hacía antes era, ¿y todos antes de ir antes de ganar, habían asistido a debates? Creo que hay uno que no. No, hay una, yo fui candidato presidencial en varias de esas elecciones y con conocimiento de causa te puedo decir que hoy veo y me causa cierta risa o gracia, que muchas personas seguidoras a muerte de Oscar Arias, pero seguidoras fanáticas de Oscar Arias en aquella época, pero todavía hoy siguen seguidores de la trayectoria del expresidente, 2 veces expresidente Oscar Arias Sánchez, que los veo hoy criticando muchísimo a Laura Fernández, candidata del oficialismo, diciendo, poche, pues que no va a debatir y no participa en debates, que qué barbaridad, no sé qué cosas. Y resulta que don Oscar Arias Sánchez, en la elección del 2006, participó únicamente en un debate
En septiembre, es más, inclusive antes de que empezara Ni siquiera estaba en la contienda. Ni siquiera que se tirara el banderazo de salida oficial de la campaña, en septiembre, me acuerdo como si fuera ayer, eso, el Grupo Monumental organizó un debate donde participó él, participó Tom Solís, participé yo, participó Ricardo, creo que era Ricardo Toledo, y Antonio Álvarez de Santi, que participó con un partido que no era Liberación Nacional. Más o menos estos 5 estábamos en ese debate. No le fue muy bien a don Oscar en el debate, y ahí tomó la decisión de no participar en un solo debate más. De hecho, inclusive, en la campaña, no sé si te acordás, bueno, yo creo que ya, no, ya yo estaba aquí, claro que sí. Sí, Otón Solís, que era el que empezaba a crecer, ellos hicieron un ring, y era básicamente la invitación, era el retarlo permanentemente a Oscar Arias a que... y él no iba. Y él no iba. Y entonces sacaron las máscaras aquellas y cosas de esas. Al final de cuentas, Oscar Arias, que estaba como en el 60%, fue bajando, terminó en el 40%, Otón Solís fue subiendo, y esa contienda quedó prácticamente empatada, con una diferencia muy pequeñita a favor de Oscar Arias. Yo quedé en esa contienda en el tercer lugar con 8,5%. Pero sí, Oscar Arias no fue a un solo debate. Espera tu momento. Más que, perdón, es en septiembre. Pero espera tu momento. El candidato presidencial de Liberación Nacional, que es hoy Álvaro Ramos, vamos a decir el Junior, Alvarito, como le contamos todo, él en la contienda preelectoral significa las primarias, él no fue a ninguno. Él no fue ninguno, y los televisaron y todo. Y estaba doña Carolina Delgado, estaba Marvin Taylor, estaba don Gilbert Jiménez, que después tuvo el pleito de don Gilbert Jiménez, que lo votaron, que no lo votaron, que si era, que no participaba en los debates. Pero él no estuvo, Alvarito no estuvo. O sea, a ver, estamos hablando de debate, él no estuvo en estos debates. No estuvo, y fue el ganador de la contienda electoral. Y el ganador como 86%. Así es. O sea, entonces yo creo que acá hay que como poner un poquito de historia, valga la redundancia, en todo esto que estamos hablando, porque no todo el mundo participa, o participo cuando me interesa o cuando no me interesa, o ataco a quien no me interesa o sí me interesa. O sea, ahí, a ver, ve que tú acabas de decir, esta persona, Oscar Arias, entra con un 60%, o entró en aquel momento con un 60% de caudal político. ¿No? Podríamos decir así. Sí. Laura Fernández entra con un 63%, si estaríamos hablando de una herencia directa. Hablando de que Laura Fernández ha dicho claramente que ella es la continuidad del rodriguismo. ¿Sí o no? Sí. Ella lo ha dicho. Entonces, si ella dice eso, dice, hey, yo voy a heredar esta... Ese es el gran reto que tiene ella, es convertir el apoyo que tiene el presidente en apoyo a su candidatura. ¿Cuánto es lo que tiene el presidente? El presidente anda como en 70 y pico % de aceptación y aprobación. Diríamos que sería algo muy similar a lo de Oscar Arias en aquel momento. Sí, más o menos. Digo, en cuanto al inicio de campaña, acordémonos que estamos terminando el gobierno de Abel Pacheco, y Oscar Arias se presenta como el candidato que está diciendo, vamos a retomar el TLC. Dicho sea de paso, Oscar Arias hace del TLC y la aprobación del TLC su bandera, de ganar. Su bandera. Claro, por supuesto. Y hoy el candidato del Partido Liberación Nacional dice, en aquella batalla yo estaba en contra del TLC. Bueno, pero eso ya son harina de otro costal, pero estamos claros. Pero lo que quiero agarrar es decir, tengo a un Oscar Arias 2005, vamos a decirlo así, 2005, que entra con un 60%, y aquí hay una Laura Fernández que está entrando prácticamente con un 70% si lo está heredando, vamos a decirlo así. Si lo heredara al 100%. Al 100%, que eso todavía es el gran reto que tiene ella. Eso no está sucediendo. Por eso, pero entonces, que esta persona diga, no fui a un debate y ganó, y que esta persona diga, estoy confirmando que no voy, porque eso es lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Porque puede ser que después de este programa nos sorprenda. Tengo entendido que ella dijo que sí va a un debate en un formato espantoso, que es el formato del Tribunal Supremo de Elecciones, porque aquí viene... No. Es que ese formato no es un debate. Sí, pero eso es un meeting. Claro, pero la forma en que lo están haciendo ellos son... agarraron la papeleta, son 20 candidatos, entonces yo creo que hacen 5 personas un día, 5 personas otro, 5 personas otro, 5 personas. Entonces los tiran en oleadas de 5 candidatos cada uno, y creo que tiene que ver con la ubicación de la papeleta. Agarran la primera línea, luego la segunda, luego la tercera y luego la cuarta. Entonces ahí
tus contendores son los que son tus compañeros, las personas que están en la línea que tienen en la papeleta. Pero entonces, ese es el formato. Entonces el tema es, van a hacer las mismas preguntas de un debate a otro, porque si no, unos tendrían ventaja frente a otros. Habrá posibilidad de que se hagan preguntas cruzadas entre las personas que están allá. ¿Qué interés puede tener, por ejemplo, poner a Laura Fernández con una intención de voto así tan alta con una persona que está dentro del margen de error y más abajo del margen de error en la aspiración presidencial? A ver, yo me acuerdo, y vuelvo a repetir, me acuerdo que en ese debate, que no fue debate, fue una presentación, fue un meeting en inglés significa conocer, meeting. Eso es todo lo que vi. Le dieron espacio a la gente y la persona expresó. Eso fue todo. Y yo no vi debate, no me acuerdo. Es más, escríbanlo en los comentarios, nos hacen saber si hubo debate, Tribunal Supremo de Elecciones. Era para mí un mito, conocer a las personas, claro, en el tema de transporte, o en el tema de educación, o en el tema económico, en el tema de lo que tú quieras. Pero no era un debate que tú sentabas a los 5 y que bueno, ¿y qué dice este? Conteste tiene un minuto para ver quién le pregunta, qué pregunta le haría a este. Eso no. Ese tipo no, pero sí te tiran básicamente, ok, tiene un minuto, de 1 minuto a 2 minutos, depende del formato. Dígame, ¿cómo resuelve usted? ¿Cuáles son las ideas de fuerza para resolver el tema de la inseguridad ciudadana? Claro, pero es que yo digo... En 1 minuto, Claro, yo digo eso, pero es que en ningún momento me están diciendo, ¿y qué opina del de Otto? Es que ahí es donde está el debate. Entonces, ahí es donde... Pues digo, es meeting y no debate. debate. De algunas personas es muy probable que utilicen su tiempo para decir, mire, lo que hay que hacer es esto, pero los problemas son de tal gente. Entonces, todas las baterías van a ir contra el oficialismo. Nuevamente, entendámoslo. A ver, ¿cuál es el reto de los partidos que no son el oficialismo? Ver de qué manera Laura Fernández no gana en primera ronda. Entonces, en cualquier participación van a tirarle al oficialismo para demostrar que muchos de los problemas que tenemos es por culpa de ellos, bla, 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 con el propósito de mermarles apoyo para que no ganen en primera ronda. Esa es la estrategia de ellos, básica y obvia. Y luego la otra estrategia es, ¿cómo me diferencio yo de los otros 19 para que sea yo el que salga favorecido con ese voto que me logre meter a segunda ronda, para que en segunda ronda yo enfrentarme a Laura Fernández del oficialismo y ver de qué manera logro seducir a todos los candidatos de la oposición, a una buena cantidad de candidatos de oposición, junto con la gente que les respalda, para que yo pueda enfrentar a Laura Fernández en segunda ronda. Por ahí va. Me voy a ir otra vez a la pregunta del segmento, porque Carlos Alvarado, que fue presidente 2018-2022, en enero todavía no entraba a los debates. No es que no lo invitaban, es que no entraba, es que no, por supuesto que no lo invitaron, porque es que no estaba. Mi pregunta aquí es, ¿a quién invito? Porque él decía, en algún momento, igual Welmer Ramos cuando fue a debatir, él decía, pero es que yo represento el oficialismo. Ajá, sí. Y alguien le decía, pero es que usted ni siquiera está aquí en el margen de error. Que ese viene, son dos criterios. Claro, que es el criterio que utiliza una empresa privada, como es una televisora, en ese caso fue Televisora de Costa Rica, Canal 7, para básicamente decir, yo decido a quién invito a un debate. Perfecto. Básicamente, así que el tribunal usted no tiene que meterse conmigo. Usted quiere invitar a los 20, ese es el rollo suyo, Tribunal Supremo. Que es la obligación del Tribunal Supremo. Eso sí es verdad. En ese formato aburrido que hacen ustedes, hagan ese bendito debate que prácticamente nadie lo ve. Entonces, de Televisora de Costa Rica dice, no, yo voy a invitar a ¿cuáles? Aquellas personas que yo vea que en diferentes encuestas estén, no sé, en los primeros 5 lugares. Voy a invitar a los que parezcan en los primeros 5 lugares. El gran reto, bueno, que se viene ahora para esta recta final de campaña, ahora para el mes de enero entrante, es quiénes van a realizar ese tipo de debates, qué invitaciones van a hacer, a quiénes van a invitar. Y en ese entorno veremos si Laura Fernández del oficialismo acepta alguna de esas invitaciones a participar en un debate. Y ahí viene la pregunta válida desde el inicio. Bueno, ¿le va a sumar votos o no a los candidatos que participen allá? Es muy probable que los candidatos que estén con menos nivel de reconocimiento, a todos les convenga ir, por supuesto, y con un guión bastante acotado, muy claro, minimizando riesgos de cualquier cosa, porque eso les va a permitir
exponerse, les va a permitir proyectarse, que los conozcan. Y entonces, si los conocen, causan buena impresión, podrían generar un voto. En el caso del oficialismo, ellos podrían perfectamente llegar y decir, es mucho el riesgo, prefiero no ir, como hizo Oscar Arias en su momento, como hizo Donald Trump en su momento, como hizo Bukele, prefiero producir mucho videitos cortos, meterles plata a esos videitos cortos y divulgarlos por todo lado. Otto, esa fue la clave de Milei en su elección. Milei dijo, yo no voy a perder mi tiempo paseando por medios de comunicación, yo voy a agarrar 2 o 3 medios en los cuales yo puedo saber de que aquí se va a hacer una caja de resonancia, tengo 2 o 3 influencers, 2 o 3 community managers que saben cómo hacer esto, y chuputún, 50 millones de personas en Argentina sabían quién era Milei, para bien o para mal. Sí. Y él se dio a conocer más que todo en redes sociales, en un país de 50 millones de personas, porque es verdad, yo sé que El Salvador es pequeño, son 6 millones, es mucho más fácil, es más atomizado El Salvador, ¿no? Pero Argentina no es cualquiera, es el segundo país de Sudamérica más grande, o sea, entonces, mira, él lo hizo por ahí, y me parece que eso sí les va a funcionar a aquellas personas que lo sepan hacer, porque les queda prácticamente, quedan 4 semanas para Navidad, 2 semanas que son la tregua, la típica tregua de fin de año, que sí. Esa tregua para mí es una tregua de la boca para afuera, porque estamos seguros, tú y yo, de que existe todavía el tema de las redes sociales que se sigue manejando. Sí. O sea, puede ser que tú no hagas nada, así es. pero las redes sociales siguen fluyendo. Y va a haber una gran cantidad de personas que van a estar replicando, participando, los videitos de uno y otro, de tal manera que van a llevarle agua a los molinos de sus candidatos de preferencia. Entonces, va a haber en redes sociales, sí va a haber mucha actividad, así como vallas. O sea, las vallas de carretera no las bajan durante 15 días durante la época de la tregua. Entonces van a estar allá, va a haber esa exposición, más lo que tengamos en las redes sociales. Y el mes de enero es el mes el mes caliente. El mes caliente. Es el mes que además, aquí viene el tema, va a haber mucho ruido publicitario, porque entonces los candidatos, la mucha o poca plata que tengan, y la están guardando para soltarla en enero. Entonces vos vas a ver en enero, ahora sí, ya una campaña más caliente, vas a ver más signos externos, vas a ver anuncios en todos los benditos programas que veas, en radio, en televisión, en la prensa impresa, vas a ver anuncios, y va a haber en redes sociales, va a haber mucho, ¿cómo se llama? Videíto patrocinado. Otto, voy a ir a la pausa y te voy a hacer una entrevista. Es más, el próximo bloque es una entrevista que le voy a hacer yo a Otto sobre un tema personal. A ver si uno no se aburre de ir a tantos debates y que te pregunten lo mismo. Vamos a ir a una pausa y vamos a escuchar a Otto Guevara ahorita, después justamente de este bloque. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. Político es el tipo que tiene soluciones cuando está en la oposición y problemas cuando está en el gobierno. Jaume Peric. Señoras y señores, cuarto y último bloque del programa Doble Nudo. Estamos hablando con el dilema de debatir o no debatir, pero como estábamos hablando justamente de esa tregua que va a suceder en las últimas 2 semanas de diciembre, cachito, par de días de enero, habíamos hablado de que hay movimiento digital y me lleva a la pregunta, ¿cuáles candidatos, Otto, hoy concentran la conversación digital que es la plataforma la cual hoy la gente consume más información? El 80% de las personas consumen medios digitales,
el 20% consume medios tradicionales, según el estudio que hizo la BBC, caso que estuvimos hablando al principio. Pero la misma Universidad de Costa Rica hace poco acaba de publicar un estudio que ellos hicieron, donde señalan que la mayoría de los costarricenses se informan a través de redes sociales y entonces va reduciendo sustancialmente el medio tradicional, que es la prensa escrita, la prensa televisiva y más aún la prensa radial. Entonces sí, cada vez las redes sociales son más importantes. Pero hablando de esta pregunta, en estos momentos también se hizo un estudio de una de las universidades sobre... la Universidad Latina, que es la que tiene el monitoreo del ruido digital. Y entonces el ruido digital, hace poco relacionado con candidatos presidenciales, es a nivel también de conversación y mucho con cierta noción peyorativa o de ataques. Y entonces hubo como 6 candidatos que se llevaron básicamente la mención de ser los que más aparecían en ese ruido digital con frases que los atacaban. Frente Amplio, o sea, fraude amplio, que el gato, que Mota, que Laura Fernández, que el micrófono, que beligerancia, que el continúe, no sé qué cosas. Sí, Juan Carlos Hidalgo, el perro de yeso. Y olfato, y Álvaro Ramos, que es de títere, Oscar Arias, y falta Claudia Dobles. Claudia Dobles, con el Choritren, que Carlos Alvarado, etcétera. Entonces, esos son los candidatos que más ruido se han llevado, ruido digital. Nuevamente es Laura Fernández que encabeza, según las diferentes encuestas, y luego quienes vienen en el segundo lugar, donde puede estar un Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Ariel Robles, Juan Carlos Hidalgo, todos ellos también se llevaron parte de ese ruido digital. Acá hay que ver si ese ruido, como dice la gente, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Ajá. Hay que ver si en esto de verdad, Otto, el que hablen mal sí te pueda robar un poco más de credibilidad, porque aquí hay un tema también de que uno se puede divertir, ¿no? Porque uno se divierte. Ahí en redes le dijeron esto, le dijeron lo otro, sacaron memes, sacaron videos, y con inteligencia artificial ahora son magos, ¿no? En esto. Y con los bots también, hay una forma de generar más ruido de la cuenta, y el ruido también lo que busca, y a veces es adrede, es lo que estás mencionando, es bajar la opinión que pueda tener un segmento de la población de un candidato en particular, y entonces es que tome distancia de ese candidato y que valore otras opciones. Entonces eso es parte de una campaña política, y eso, por más de que uno diga, qué feo eso, pero ahí está, y no podemos ignorarlo. Es parte del paisaje y no se va a ir de acá. Otto había prometido a los seguidores. Ajá. Te voy a hacer la pregunta. A ver, cuando uno va a los debates, vos que fuiste a varios, uno no siente que se aburre de las mismas preguntas, o uno no siente como candidato que de repente una televisora A hace la misma pregunta de la televisora B y la televisora B hace la misma pregunta del periódico C. Uno no siente que a veces como que no leen lo que están haciendo o no ven al otro. ¿Qué siente uno cuando ve esa, vamos a decir, esa monotonía de preguntas? Y no solo la participación que se tiene en esos debates que vos decís, pero también en conversatorios. Muchas veces conversatorios, te invitan a una cámara, venga, queremos conversar con usted. Entonces vienen las preguntas que te tiene la cámara y vos les contestás a ellos. Estás ahí, no sé, una hora contestando las preguntas y vas de cámara en cámara. Vas haciendo un tour. Y elección tras elección es la misma historia. Y yo que estuve en varias elecciones, entonces hacía ese tour. Y luego también tenés esos mitines donde vos buscas un salón comunal, llegas que llega la gente allá a escucharte, digamos, de viva voz, y entonces vas y tiras un discursito de lo que querés hacer, tratando de conectar con la gente, etcétera. Pero muchas veces ese discurso se vuelve repetitivo porque vas luego a otro lugar y es el mismo discurso y vas a otro y a otro y a otro. Y luego vienen las preguntas de los debates y entonces preguntas también son casi que los mismos temas. Entonces tendés a, inclusive, emocionalmente el candidato tiene que cuidarse porque es muy probable que, como ya se está repitiendo tanto, le pierda la pasión de lo que está diciendo. Entonces, busca diferenciar una respuesta de un día con la respuesta que da otro día sobre la misma pregunta, como para meterle ahí un picante, o algo así. Es que te lo digo porque, a ver, tú tienes un plan de gobierno
que se supone que es tu línea de conversación, ¿no? O sea, ese es tu plan de gobierno. Y lo que quiere la gente es escucharlo. Pero debe haber un punto en que tú dices, mira, pero es que ya lo dije tantas veces en una semana, porque yo sé que ustedes, cuando van a hacer esa contienda, a las 7 de la mañana están en una radio, a las 10 de la mañana estás en una cámara, al mediodía estás comiendo con una asociación, luego a las 3 de la tarde estás en una, vamos a decir, en un medio regional, y en la tarde vos estás en un meeting o en un salón comunal y entonces lo dijiste 4 veces el mismo día. Ni siquiera. Eso es lo que yo digo. Puede ser que caiga la persona en una monotonía. Cae y pierde punch, pierde fortaleza, fuerza, su discurso. Es mejor hacer un videíto corto. Transporte, y entonces, seguridad, y luego viralizarlo, luego meterle inclusive pauta en redes sociales para que le llegue a todo el mundo, de tal forma que las personas sepan qué piensa esta persona sobre cómo resolver X problemas. Entonces ahí está, cualquier cosa, ¿quieren conocer algo más de mí? Entonces ahí está el detalle de mis pequeños videos de cada uno de los temas, con buena edición, como ayudándote, ¿verdad? Porque eso es audiovisual, entonces metes algunas imágenes, etcétera, con buena cadencia, buena intensidad en la voz, etcétera. Eso es mucho más eficiente y mucho más efectivo que hacer ese tour de cámaras empresariales o de asociaciones o mitines en diferentes lugares de Costa Rica. O sea, yo cometí un montón de errores siendo candidato, porque uno cae en esa dinámica y lo va absorbiendo. Yo creo que es una espiral, una espiral que te va comiendo, claro. Pero la verdad es que hacer caravanas en carro, cero, o sea, es absurdo hacer eso, es un gasto. Bueno, es que ahora ya tú no has visto nada. Es un gasto de plata, de tiempo, de todo, y no te produce ningún voto. Participar en el tope nacional, llegar ahí con tu gente allá para ver si te gana, eso no te suma un solo voto, más bien te arriesgas a que el caballo te tumbe y te quebres una pata. Claro, ahorita uno se ríe, ¿verdad? Uno se ríe. Es que son cosas que ya cuando uno las repasa dice, no, pero eso es absurdo. Igual el desplazarse por todo el país. Otto, una que te la tengo que hacer. Te la tengo que hacer porque, y tú también eres parte de eso. Ir a comer al Mercado Central. La misma historia, ¿ves? Entonces decís, recorrer la Avenida Central saludando a las personas que se topa uno en la Avenida Central, entrar a los comercios, saludarles, dejarles dejarles un flyer, un volantito y luego rematarlo con un almuercito ahí en el Mercado Central. No te suma un solo voto. Yo lo he hecho. Claro, por eso te lo pregunto. Por eso te pregunto, porque yo sé que estás ahí y ahí todo el mundo lo hace. Y yo digo, ¿para qué? Un solo voto. ¿Para qué? Te arriesgas inclusive con los ánimos caldeados de que si uno no es de la simpatía de alguna gente que está por allá. Le pasó a José María Figueres. ¿No te acuerdas? Que llegó al Mercado Central y salió trasquilado. No sé si fue el Mercado Central, pero algún mercado. No, Mercado Central. Pero eso, ojalá, ese es el mejor de los casos, que te griten algún improperio, lo que fuera, pero también está la parte de la seguridad la agresión que puede pasar. Porque hay personas que por alguna razón tienen un resentimiento muy grande contra un candidato porque no comparten su posición sobre diferentes temas y una persona dolida puede hacer locuras. Entonces, la verdad es que nada de eso te suma y entonces uno lo que tiene que ver es a la pucha, ¿cómo hace el candidato presidencial Donald Trump, volviendo ahorita a los Estados Unidos? Estamos hablando de 50 campañas al mismo tiempo, porque es una campaña en cada estado. Entonces, y que cada estado es un país. Cada estado es un país. Entonces, ¿qué es lo que hacen allá ellos? El presidente se desplaza a ciertos estados, ciertos países, allá llega, tiene un miticito pequeñito, dice algunas palabras y está muy bien producido, de tal manera que parece que hay un montón de gente cuando realmente hay como 100 personas, 200 personas, se echa el discursito y de ahí ya nada más da una declaración a un medio de comunicación por aquí y por allá y se devuelve a su base de operaciones en Nueva York o Miami, donde sea. Entonces, es un poco lo mismo. O sea, si vos vas a recorrer el país, es más para producir videos en esa zona relacionados con la problemática de esa zona, pero hacer mitines, ir a todas las radioemisoras regionales, ir a las televisoras regionales y todo, no te suma nada. No, y ya para ir terminando, Otto, porque ya quedó claro, señora, esto está gratis en el programa, estas recomendaciones que está dando el señor Otto Guevara. Meetings, ya sabemos.
salones comunales, ya sabemos, volvemos al punto del programa. Ir a todos los debates. Creo que la conclusión es no. La conclusión es no. Creo que también se debería buscar la forma de saber a cuáles batallas vas a participar. Y yo si vale la pena. Sí, y yo los zapatos de Laura Fernández, yo escogería un par de debates ahora claves en enero, que son los que van a ser, tal vez, van a tener más audiencia, pero aún así, vería muy bien quién me está invitando, porque nuevamente hay medios. Si me invita a ser hoy, por ejemplo, y soy la diputada del continuismo, cuando uno sabe que hay una confrontación permanente entre el presidente este medio Rodrigo con Chávez, este medio, o si es Semanario Universidad el que lo organiza, y todas las radioemisoras y el semanario de la Universidad de Costa Rica que tienen una cierta tendencia. Entonces, la verdad es que ni me arriesgo, no voy a esos debates ahí. Entonces, es muy probable que busque un medio de comunicación que no tenga bronca con la actual administración, porque yo pretendo ser, vamos, en el caso de Laura Fernández, ¿cómo se llama? La presidenta, la candidata del continuismo. Entonces va a escoger tal vez algún medio de comunicación que sea ubicado un poco más neutral para participar en un debate. Y me parece a mí, Otto, y tú me corriges porque tú eres el que tiene la experiencia, me parece a mí que caer en lo que ha sucedido, y justamente fue el inicio de este programa. En los últimos 4 días hemos escuchado candidatos presidenciales molestos porque hay gente que no va a los debates. O sea, señores, yo creo que no es el camino. Si usted va a participar, vaya, participe y exponga sus propuestas para ganar votos. Creo que no es apagando a uno para poder brillar el otro. Así es, pero me parece, inclusive un candidato de oposición, ahora me pongo los zapatos de un candidato de oposición, si la candidata del oficialismo no quiere ir, yo ya tengo declaraciones y videos y información de la candidata del oficialismo, entonces yo agarro la posición de la candidata del oficialismo sobre un tema particular, puedo ponerlo resumidito y luego digo, mire, yo no estoy de acuerdo con eso, yo considero que hay que hacer esto y esto y esto. Entonces puede hacer un video corto refutando a la candidata del oficialismo. Y eso es una especie de simulación de debate sin que las personas estén una a la par de la otra. Yo creo que acá también la gente creadora de contenido y creadora de contenido profesional van a tener mucho brete. Mucho brete. Es más, ahí van a haber debates. Porque van a cortar participaciones de candidatos en diferentes momentos y de ahí los van a juntar y entonces van a hacer un debate sobre seguridad ciudadana, la posición de los candidatos sobre la seguridad ciudadana, sobre economía, sobre tipo de cambio, etc. Es más, los medios de comunicación que nos están viendo, incluso aquí por Canal OPA también pueden hacer eso. Claro. Ahí está, señoras y señores, estamos llegando al final de este programa. Ya estamos pasando, ya pasó mañana, pasamos el Ecuador de este mes de noviembre, que ya empiezan a oler. Bueno, ya se huele el marchamo porque ya lo empezaron a cobrar, el aguinaldo que viene en 2 semanas y por supuesto esta contienda electoral que se va a venir en las próximas 8 o 9 semanas. Señoras y señores, es un gusto estar con ustedes. Otto, muchas gracias. Gracias a vos, Daniel, y gracias a ustedes por la atención que tienen ustedes todas las semanas hacia este programa. Muchas gracias y nos vemos la semana entrante en otro programa más de Doble Nudo. Chao.